Hola, ¿qué tal a todos? Soy Fronen y el día de hoy vamos a aprender a crear una API REST con el framework de PHP Laravel en su versión 7.30 si no estoy mal. Vamos a usar Passport para la autentificación y vamos también a usar Postman para poder verificar y validar el funcionamiento de la API REST. Luego de crearlo nos vamos a dirigir a nuestro editor de texto. En este caso yo uso regularmente Visual Studio Code. Vamos a abrir el proyecto y nos vamos a dirigir al archivo .env, en el cual nosotros vamos a proceder primero que todo a configurar la base de datos que vamos a utilizar. En este caso, en el apartado de Database, donde dice nombre o el name, vamos a usar admins. El usuario lo vamos a dejar por defecto como root. Si ya usas un usuario o tienes un usuario configurado, pues entonces utilizas ese, pero por defecto lo vamos a dejar en root. La contraseña la vamos a dejar vacía, no necesitamos aplicarla, o de momento no lo vamos a hacer. Ten en cuenta que usaremos MariaDB como administrador de base de datos. Vamos a usar Heidi SQL. Adicional a esto vamos a usar pues como puerto de entrada el 3306, que ya viene por defecto. Si estás usando otro puerto o en este caso tienes el puerto ocupado, puedes cambiarlo o modificarlo para que puedan realizarse la conexión de forma óptima. ¿Okay? Bueno, terminado, ahora vamos a instalar y configurar lo que sería el Passport Authentication de Laravel. Entonces esto lo vamos a hacer en el proyecto. Para eso lo que vamos a hacer es abrir una nueva terminal de comandos en la ruta actual del proyecto. Es decir, nos ubicamos dentro de nuestro proyecto, que en este caso se llama admin main. Para luego digitar el comando compose requiere Laravel Passport. Bueno, la instalación tardará dependiendo de la conexión a internet. Yo mientras tanto voy a pausar el video. Al parecer nos retornó un error, y es que esto se debe a que intentamos instalar una versión de Passport no soportada en Laravel 7. Para solucionarlo vamos a dirigirnos a la documentación de Laravel. Para esto nos vamos a ir a nuestro browser, vamos a escribir Laravel Passport. Inmediato se nos cargue la página, vamos a verificar qué versión está en la parte superior derecha. En este caso nos aparece la 8, así que la vamos a cambiar por la 7. Una vez nos muestre la información de la versión 7, entonces vamos a copiar este comando que nos aparece, y luego de eso lo que vamos a hacer es pegarlo en nuestra terminal de comandos. Bueno, la instalación, como ya lo mencioné antes, va a tardar dependiendo de la conexión a internet. Entonces vamos a esperar un momento y mientras tanto yo voy a pausar el video. Terminada la instalación y antes de ejecutar el comando de las migraciones, que en este caso sería PHP Artisan Migrate, lo que vamos a hacer es irnos al archivo config app.php, y dentro del área de providers vamos a hacer el llamado a la librería de Passport. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a digitar Laravel /passport /passport service provider class. De esa forma nosotros vamos a poder empezar a utilizar Passport. A continuación lo que vamos a hacer es regresar a la terminal de comandos, en donde vamos a poder digitar las migraciones, ya que cuando instalamos el paquete de Passport, este nos viene con unas migraciones por defecto, unas migraciones que son de clients y de access token. ¿Ok? Entonces digitamos PHP Artisan Migrate y como nos damos cuenta nos ha retornado un error. Esto se debe a que al intentar conectarse a la base de datos no la encontró.
Entonces, para poder solucionarlo, vamos a crear la base de datos en MariaDB. Simplemente para hacerlo debemos ingresar el comando mysql-u root-p, le damos enter y si usted maneja una contraseña, utiliza una contraseña, pues la digita. En este caso, como no se utiliza ninguna contraseña, vamos a darle otra vez enter, o sea, doble enter. Ya tenemos acceso a MySQL y dentro vamos a digitar el comando create database admin, tal cual como lo hayamos puesto en el archivo .env. Le damos, ingresamos el punto y coma y le damos enter. Esto nos muestra que de forma exitosa se creó la base de datos, entonces simplemente tenemos que exitarnos. Simplemente vamos a digitar exit. Y ahora sí, ya teniendo la base de datos, vamos a ejecutar las migraciones. Para verificar que sí se haya creado de forma correcta, vamos a ir al administrador de Laragon, damos clic en el botón Database y aquí ya podemos visualizar que se ha creado de forma correcta lo que sería la base de datos con sus respectivas tablas que vienen por defecto respecto a las migraciones de usuario, clients, access token, y password, migraciones y demás. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a añadir el hash API token en nuestro modelo user. Para hacerlo, simplemente nos dirigimos al modelo que se encuentra en la carpeta app user y dentro vamos a digitar o lo vamos a llamar de esta forma. Simplemente vamos a escribir use Laravel passport /passport /hash API token. Perfecto. Una vez que ya hicimos el llamado de manera correcta en la línea 12, adicional a esto, en la línea 12 vamos a añadirlo, vamos a colocar una coma, vamos a escribir hash API token, y de esta forma ya podemos utilizarlo, ya el framework va a empezar a utilizar este hash API. Este try nos ayuda porque habilita métodos para el modelo que a su vez van a permitir inspeccionar el token del usuario autentificado y sus respectivos scopes. Ten en cuenta que los datos que pueden ser asignados de manera masiva van a encontrarse en el file label, por eso vemos el name, email, password. Los que tienen que estar protegidos o en este caso escondidos en una matriz sería como siempre cualquier tipo de contraseña o el token, y por eso tienen este protected hidden. Y bueno, por ahora lo que vamos a hacer entonces es dirigirnos a habilitar las rutas de Passport. Entonces nos vamos a ir al auth service provider y dentro del método boot vamos a digitar, vamos a hacer el llamado al método passport routes. De esta forma ya pueden empezar a funcionar las rutas del passport, y esto nos permite que se pueda hacer el issue y el rebook de clients y de access token. Por eso es importante. Teniendo listo esto, vamos a la carpeta config y ahí vamos a ver un archivo auth. Ahí vamos a asignar el driver de Passport y lo vamos a hacer dentro del Authentication Guard API, y en vez del que viene por default, el valor que viene por default, vamos a posicionar o vamos a poner ahí Passport. Esto con el fin de que se encargue, o sea, de que Passport sea el que se encargue de validar las peticiones API. Y para realizar las validaciones de API tenemos que crear también las rutas API. Entonces eso lo vamos a hacer dentro del archivo api.php, pero eso ya será en el siguiente vídeo. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos.
Después de haber creado y culminado lo que sería la configuración de Passport en nuestro proyecto Laravel, este capítulo lo vamos a dedicar a lo que sería la creación de las rutas API REST, y también vamos a crear los controladores de las mismas. Para hacerlo, recuerda que Laravel nos proporciona un archivo api.php, en el cual nosotros vamos a poder crear todas las rutas que vamos a necesitar para esta API REST. Por lo tanto, nos dirigimos al archivo y dentro del mismo, como podrás darte cuenta, ya existe una ruta por default, la cual está usando el middleware de Authentication y se usa para lo que sería la ruta de user. Teniendo en cuenta esto, nosotros haremos unas rutas similares para poder establecer lo que sería el login, el registro y también el detalle de usuario. Recuerda que para crear una ruta en Laravel, lo que debemos hacer es instanciar la clase routed, digitar a continuación lo que sería el método de HTTP que vamos a usar. En este caso, para el login y lo que sería el registro, vamos a usar el método POST, puesto que contiene información que no debe ser visualizada. Luego de ello, entre comillas, digitamos la URL que vamos a utilizar. En este caso dejaré el login. Vamos a dividir con una coma y luego abrimos nuevamente comillas. Y aquí vamos a ubicar lo que sería el controlador, el cual va a estar dentro de una carpeta llamada API / el nombre del controlador será authController, y separaremos con una arroba el método. En este caso el método dedicado de login será login. Finalizamos con punto y coma y luego creamos una ruta también para registro. Teniendo ya realizadas estas rutas, vamos a crear una ruta para lo que sería la información del usuario. Ten en cuenta que esta información solo podrá ser accedida por personas que tengan el token de Authentication o que estén logueadas. En este caso, vamos a ir agrupando las rutas por medio de un routed group. Este a su vez va a contener el middleware de auth2.api, de auth-api, y dentro una función que nos va a retornar cada una de las vistas. De esta forma garantizamos que al agruparlas van a contener todas el middleware de Authentication y no tendremos que agregarla una a una cada vez. A continuación lo que vamos a hacer es crear el controlador que vamos a utilizar. En este caso sería el de authController. Para hacerlo nos dirigimos a una terminal de comandos en el cual vamos a digitar el comando php artisan make controller. Recuerda que el controlador debe estar escrito en mayúscula, en este caso será authController, pero nosotros lo ubicaremos dentro de una carpeta llamada API. Por lo tanto, tendremos que indicarla aquí en la línea de comandos. Entonces digitamos API / authController y luego damos Enter. Si nos vamos al proyecto, vamos a poder verificar que ya el controlador se encuentra creado. A continuación lo que vamos a hacer es crear cada uno de los métodos que vamos a necesitar. Pero antes de eso no te olvides de hacer la importación o el llamado al modelo de user, al hash del IP token. También necesitaremos, también usaremos validator, y creo que de momento eso sería todo. Dentro de la clase extendida del controlador, lo que haremos será crear un método dedicado llamado login. Dentro del método lo primero que haremos será validar lo que nos está llegando del request. En este caso vamos a usar la instancia de auth y llamaremos al método attempt. A continuación crearemos nuestro user. A continuación lo que haremos será crear el token de usuario y por último vamos a retornar una respuesta por medio de un JSON en el cual vamos a retornar la data o la información del usuario. En este caso pues vamos a retornar todo el usuario y un código 200. Si llegado el caso la validación falla y nos retorna false,
Entonces vamos a retornar una respuesta JSON, pero con el error de, en este caso, acceso denegado y un código 401. A continuación lo que vamos a hacer es crear una función de registro que por parámetro va a recibir el request. Para hacerlo, vamos a crear primero una validación de la información que nos llegue por medio del método validator, por medio de la instancia de validator. En este caso, estas validaciones también las podemos realizar desde el área frontend, pero son un poco más seguras realizarlas desde el backend o incluso usar las dos. De esta forma garantizamos la seguridad de nuestra aplicación. Vamos a crear una variable llamada validator y la vamos a igualar a la instancia de validator, llamamos al método make, recibimos el request como parámetro y dentro vamos a indicarle, en este caso, cada uno de los parámetros que queremos validar. El nombre va a ser requerido, por eso usamos la palabra required. Para el email también vamos a requerirlo de forma obligatoria, pero adicional a esto le indicaremos el tipo de dato que estamos esperando. En este caso va a ser un email. Y por último le indicaremos que debe ser único y que no se debe repetir. En este caso vamos a indicarle unique users. Para la contraseña le vamos a indicar que también es requerida, que tenga un mínimo de 8 caracteres en este caso y que por último se haya confirmado. Esto indica que el campo bajo validación debe tener un campo coincidente. Un ejemplo de esto es cuando creamos un input de nombre password y otro que tenga el nombre password confirmation. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo que haremos será crear un if y dentro a la variable validator vamos a usarle el método fails para validar si tiene cualquier error y le indicaremos que si es así va a retornar una respuesta en formato JSON, la cual va a contener el error y lo vamos a igualar a validator errors. Adicional a esto también vamos a responder con un código 401. En cambio, si la validación es efectiva, lo que haremos será crear una variable user en la cual vamos a igualarla a la totalidad del request, o sea de la información que nos llegó, y dentro y a continuación lo que haríamos sería hacer un hash de la contraseña. Entonces a la variable user vamos a ubicarle el parámetro password y lo vamos a igualar a la instancia de hash con el método make. Le pasamos por parámetro el user password. De esta forma se nos va a crear una contraseña encriptada y de esta forma se nos va a generar una contraseña encriptada en la base de datos. A continuación lo que haríamos sería ya crear el usuario. Entonces creamos una variable user y la vamos a igualar a la instancia del modelo user, llamamos al método create y le pasamos por parámetro el usuario. Para finalizar lo que vamos a hacer es crear un assets para el token y lo vamos a igualar al user, llamamos al método createToken, le damos un nombre al token, en este caso va a ser myToken, luego vamos a indicarle que tenga el access token. Y por último vamos a retornar una respuesta JSON en la cual le vamos a retornar el SASES y también el SASES status. Para finalizar vamos a crear un método dedicado de la información del usuario y para hacerlo vamos a escribir public function userinfo. No vamos a recibir ningún parámetro de momento, ¿no? Dentro vamos a crear una variable user y vamos a hacer una instancia del método de la clase of. Vamos a llamar a user user y vamos a retornar una respuesta JSON con el usuario y el código 200. A continuación lo que haremos para poder realizar la validación de
del funcionamiento de esta IP res es irnos a nuestra terminal de comandos y vamos a levantar los servicios de la aplicación. Para hacerlo vamos a digitar php artisan server, pero recuerda estar en la ruta o en la URL de tu proyecto, ¿no? En la raíz de tu proyecto. Bueno, ya al haber iniciado la totalidad, ya al haber iniciado de forma estable nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es hacer las solicitudes API y las vamos a hacer por medio de Postman. Entonces abrimos nuestro browser, buscamos Postman, aunque pues si lo tienes de manera local no hay problema, puedes usarlo de manera local. Para realizar las pruebas, entonces iniciamos sesión en Postman. Una vez hayamos ya iniciado sesión con Postman, en este caso yo usaré el browser de Google Chrome. De esta forma haré las pruebas de manera online. Entonces esperaremos a que nos cargue la página y así se cargue nuestro workspace. En este caso yo estoy usando uno al cual llamé API res, y lo primero que haré serán las pruebas de register. En la parte inferior donde dice params, vamos a hacer el envío de los parámetros por medio de la cabecera de la URL. En este caso, en la columna aquí anotamos el nombre del valor, el nombre de la propiedad que vamos a enviar, y en value el valor. Para finalizar vamos a darle clic en send o enviar, y de esta forma vamos a hacer la consulta hacia la API res. Al parecer no retornó o no encuentra la ruta API res, y esto se debe a que la URL no está funcionando. Vamos a hacer un cambio respecto a ella y lo vamos a cambiar a localhost, y luego voy a hacer nuevamente la prueba enviándola. Al parecer tampoco funcionó, y en este caso lo que sucede es que olvidé que la URL de API la había colocado en minúsculas, no en mayúscula. Bueno, al hacer la prueba, al parecer ya funciona, pero nos retorna un error en el cual se nos indica que no se encuentra el modelo de user. Esto debe de ser porque en el auth controller no hicimos el llamado de manera correcta. Al parecer lo único que tenemos que hacer es añadir el app / al llamado del modelo user. Teniendo en cuenta esto, vamos a realizar nuevamente la prueba, y al parecer nos sigue retornando error. Esto se debe a que cuando intentamos realizar la configuración e instalación de Passport, olvidamos realizar la instalación completa del mismo. Evidentemente olvidé indicarles que en la terminal de comandos, luego de digitar las migraciones, debíamos generar las llaves por medio de php artisan passport install. Entonces simplemente abrimos una terminal de comandos y digitamos el comando cli de php. Luego de hacerlo, vamos a realizar nuevamente la prueba de registro, y al parecer nos retorna que el correo ya está siendo utilizado. Esto simplemente quiere decir que el usuario se registró de manera correcta y que por lo tanto el dato ya está guardado en base de datos, pero al parecer falló en algo la consulta, y esto se debe a que precisamente en este caso el SASS control no está configurado o no está inicializado de manera correcta. Haremos un cambio en el método de login, el cual simplemente consiste en cambiar la forma en la que estamos retornando la información, para que de esta forma nosotros podamos recibir la respuesta correcta o el código 200 que necesitamos. Vamos a hacer la prueba, damos clic en send y al parecer todo funciona de manera correcta. En el SASS nos llega toda la información del usuario por medio de un JSON, y en la parte inferior, en la línea 9, nos retorna el token. Este token lo vamos a usar para poder visualizar la información o el detalle del usuario el cual registramos o queremos visualizar. A continuación vamos a hacer las pruebas hacia la URL de login. Entonces vamos a cambiar aquí register por login y vamos a desmarcar el name y el password confirmation. Únicamente vamos a dejar el email y el password
para que de esta forma nos retorne la posibilidad de un login. Como podrás darte cuenta, nos acaba de retornar un pequeño error de sintaxis, únicamente es ir a corregirlo y si volvemos a intentar, perfecto, nos retorna la información de usuario logueado y al parecer todo está funcionando de manera correcta. En este caso haré un pequeño cambio en el método de login para que nos retorne el token y así poder visualizar la información del usuario. Para finalizar y poder validar la información de user detail, vamos a hacer un nuevo registro. Luego de que nos retorne la información, vamos a copiar el token. Nos dirigimos a la autorización. Bueno, primero que todo, nos dirigimos a la autorización. Vamos a escoger el método beared y vamos a copiar el token que acabamos de cortar. Y vamos a pegar el token que acabamos de copiar. Luego nos vamos a los headers y vamos a darle un asset de aplicaciones en formato JSON, o sea, application JSON. Y luego de eso vamos a cambiar en la URL la consulta, en este caso va a ser a API user info. Y simplemente también cambiamos el método, ya que en este caso es por método get. Vamos a darle clic en send y como verás nos acaba de retornar la información que necesitábamos del usuario con ID número 5 o el que se acaba de registrar. Eso quiere decir que está funcionando de manera correcta. Después nos veremos ya para poder empezar a hacer lo que sería la interfaz gráfica de estas consultas.